Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Claudio Robles, soy profesor de lengua y literatura y magíster en currículum y estoy ahí para ustedes para esta clase número 9. Luego de haber visto textos expositivos, hoy día nos toca la clase número 9 dedicada a los tipos de pregunta de textos expositivos. Vamos a comenzar entonces. Recuerden suscribirse a Profesor Claudio Robles o seguirme también en Claudio Robles Campos, que es mi Instagram. La trayectoria, el camino propuesto para este perfeccionamiento para la prueba de acceso de comprensión lectora es procesos de lectura, ¿verdad? Luego textos literarios 1 y 2, vocabulario, vimos algo más de vocabulario, ¿cierto? Luego textos expositivos. Y en esta clase número 9 seguimos con textos expositivos, pero en esta ocasión vamos a continuar con el objetivo de ver tipos de preguntas relacionadas con textos expositivos. Por lo tanto, el objetivo de aprendizaje es analizar tipos de preguntas de comprensión lectora que tengan relación con este tipo de textos. Vamos a empezar entonces recordando un poco a los textos expositivos. El texto expositivo tiene como finalidad informar, dar a conocer, exponer. Prima la objetividad, las fuentes informativas, las fuentes científicas, las fuentes estadísticas, lógicas, ¿verdad? Citas de expertos, información, hecho, todo eso prima acá. También tenemos otros conceptos dedicados en los textos expositivos, ¿cierto? Todo texto expositivo tiene una progresión temática de introducción, desarrollo, conclusión y ocupa diferentes recursos para cumplir con esa función, como lo vimos en la segunda parte de textos expositivos, ¿cierto? Recursos como descripción, definiciones, narraciones, etc. Ok, en las pruebas estandarizadas, específicamente en la que muchos de ustedes se encuentran, ¿verdad?, en preparación, la prueba de comprensión lectora de acceso a la universidad. En esta prueba hay textos expositivos, ¿cierto? Hay muchos fragmentos que tienen que ver con la función referencial, la función informativa, o sea, textos que media entre usted y él la exposición. Fórmulas utilizadas en enunciados de preguntas que tienen relación con los textos expositivos, con lo informativo, la exposición, dar a conocer, ¿cierto? ¿Cuáles son esos enunciados de preguntas tipo que usted puede encontrar allí? Según el texto, cuando se pregunta, por ejemplo, según el texto, se afirma que a partir de un párrafo en específico, ¿es correcto decir esta cosa? ¿Es incorrecto decir aquello? Se puede asegurar que el emisor en el tercer párrafo, todo eso obedece a un fin informativo. Yo debo ir a los fragmentos, ¿verdad?, y fijarme muy bien en la información planteada allí. Son fórmulas típicas usadas. Así comienzan muchas de estas preguntas que tienen relación con los textos expositivos. Tenemos el primer tipo de pregunta. Una pregunta que tiene que ver con la habilidad de identificar, ¿cierto? Dice, el emisor en el primer párrafo del fragmento asegura que los descubrimientos de Colón fueron. Ahí ya marqué la respuesta porque no vamos a contestar a la pregunta, sino que analizar los enunciados, las preguntas mismas. El emisor, yo no soy, ¿verdad?, el emisor, sino que es el que escribe el texto. Y dice en el primer párrafo, por lo tanto inmediatamente nos dirigimos a la información localizada en el primer párrafo, de acuerdo a lo que dice y señala el emisor de este texto, quien lo escribió. No yo, no lo que yo interpreto, sino que además lo que se asegura allí. Por lo tanto, nos vamos a ese párrafo y vemos información, identificamos, rastreamos, localizamos la información, ¿cierto? Ahora, ¿qué prima en este tipo de preguntas donde nos preguntan acerca de lo que asegura o afirma quien escribió el texto? Prima la objetividad, o sea, yo voy al texto y si yo lo encuentro, está ok, ¿cierto? Eso es objetividad. Por lo tanto, yo siempre debo eliminar primero las respuestas subjetivas que tengan que ver con algo que no está en el texto, sino que tengan que ver con mi percepción acerca de la información del texto, ¿ya? Así que, por ejemplo, ahí dice una vergüenza para el mundo. El emisor claramente no lo dice en el texto. Yo puedo inferirlo, yo puedo interpretarlo a partir de algunas cosas que puedan aparecer, pero si el emisor no lo dice,
no estamos frente a la habilidad de identificar, ¿cierto? Estamos ante otro desarrollo de la información que no tiene que ver con lo objetivo. Otra pregunta de texto expositivo. A partir de las características del perro salvaje australiano expuestas en el fragmento anterior, ¿cuál o cuáles son actualmente apreciadas por los zoólogos? Una prueba de selección múltiple donde aparece, ¿verdad? Número 1 romano hasta el número 4. Uno tiene que seleccionar uno, solo dos, tres o las cuatro de ellas, ¿cierto? Este tipo de preguntas nos remite a varias cosas. A aspectos específicos de un texto, o sea, aquellos específicos segmentos donde se hablen acerca de las características del perro salvaje. No del perro salvaje en sí, sino que de las características. Y fíjense que lo que está preguntando es lo que los zoólogos señalan sobre eso. Y además, aquí hay algo más. Dice que deben estar expuestas, ¿cierto? Características expuestas en el fragmento. O sea, si no están, no existen sinónimamente con términos semejantes o literalmente, usted no podría tomarla de la 1, 2, 3 y 4 romanos, ¿ya? En este caso, esta pregunta nos exige localizar información. Vamos a rastrear dónde se encuentran estas características y la vamos a relacionar con lo que opinan los zoólogos. Todo lo que van diciendo. Solo los zoólogos va a importar para seleccionar entonces lo múltiple que aparece aquí. Vamos con otro tipo de pregunta que también puede decantarse, ¿cierto?, de un texto expositivo. El propósito comunicativo del emisor en el fragmento anterior, y aquí es una respuesta clásica, ¿verdad?, que nosotros debemos reconocer el propósito comunicativo. Transformamos el propósito comunicativo de muchas maneras, hay muchos sinónimos para esto. La función comunicativa, la función del emisor en el texto, el propósito, el objetivo, ¿verdad?, comunicativo. Todo eso hace referencia a la función comunicativa de un texto expositivo. Por lo tanto, si yo tengo claro que un texto expositivo tiene función informativa, que se dedica a dar a conocer, informar, exponer, yo debo claramente irme a las respuestas que tengan relación con eso. En este caso era la D de dedo porque ahí dice exponer la vida y la obra de la autora. El verbo, si nos fijamos, cada pregunta comienza con un verbo en infinitivo. En este caso el verbo es el que me va a apuntar a mí a la respuesta D. Exponer, porque en un texto expositivo, si nosotros ya sabemos eso, ¿verdad?, sabemos que puede ser una de las posibilidades exponer información, y en este caso la vida y obra de una autora. Ahora, si nos vamos a comentar o criticar, estamos frente a una función comunicativa, pero de otro tipo de texto. Por lo tanto, si nosotros sabemos, como dice al lado en la parte negra, identificar el tipo de texto y nos damos cuenta que es un texto positivo, debemos ir eliminando inmediatamente aquellas que no pueden ser como propósito textual. Comentar, criticar, valorar, evaluar, argumentar, todo eso pertenece a otro tipo de texto que tiene otra función. En este caso, la única posible era exponer, porque si bien describir puede ser una función de un párrafo específico o narrar un relato, como en una noticia, por ejemplo, puede ser una función específica de un párrafo, no es un propósito del fragmento completo o del texto expositivo en sí, sino que son pequeños propósitos de párrafos que ayudan a este gran propósito de exponer la vida y obra de la autora, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos acá entonces en este tipo de preguntas? Primero debemos identificar el tipo de texto, con eso nos damos cuenta de su función y descartamos inmediatamente distractores, respuestas que estén muy alejadas de la verdad sobre el texto mismo, ¿cierto? Debemos asociar como propósito global la exposición, o sea, no detenernos en lo que se hace en un párrafo o en el otro, porque en uno se puede definir, en el otro describir, pero la función global de todo texto expositivo es clara, es exponer información, informar, dar a conocer todo lo que tenga relación con eso. Entonces, finalmente, lo que hacemos para responder a este tipo de preguntas de texto positivo es asociar el texto positivo con los propósitos que ya conocemos, ¿ya?, y que están en la clase número 1 y también se repiten en la clase número 2 planteados, ¿ya? Otro tipo de pregunta. Es muy común, sobre todo en las últimas
pruebas de acceso a la universidad que coloquen no solamente fragmentos de textos verbales, digamos, en palabras, sino que incorporen infografías, afiche informativo. En este caso, aquí puse un ejemplo, ¿verdad?, de infografía. En esta infografía, como vemos, el tema es la naranja. Y ahí aparecen imágenes, ¿cierto? Aparecen textos, una bajada, un título, información detallada, números, símbolos, dibujos, iconos, colores. Hay una inmensidad de lenguaje, de recursos lingüísticos, desde lo verbal, que es la palabra misma, ¿cierto?, hasta lo no verbal, que involucra desde las imágenes, iconos, colores, tipos de letra, lo paraverbal también. Lo paraverbal tiene que ver con la fuente misma, ¿cierto?, lo que ayuda a la palabra, grande, ennegrecida, de cierto color, etcétera. Fíjense la pregunta que aparece aquí como una pregunta tipo que podría aparecer dentro de la comprensión de infografías en este caso. Ya esto que aparece ahí, ¿verdad?, es una infografía. A partir del fragmento anterior, la relación que existía entre la naranja y su sabor se basa en, y la respuesta correcta aquí era su dulzura o amargor. Y si nos fijamos, en la infografía aparece claramente demarcado como algo informativo dulces o de mesa y amargas. Por lo tanto, la relación de sabor con la naranja tienen que ver con información que se expone, ¿cierto? Que se expone en el afiche y que está bastante clara en este caso. Así que identificamos, relacionamos esta información, localizamos en qué parte de la infografía se encuentra, rastreamos, ¿cierto?, las palabras. En el caso de que, por ejemplo, no aparezca la misma palabra dulce, buscamos una sinónima. Si no aparece la palabra amargor, también buscamos un término semejante en la respuesta. Vinculamos, asociamos y comparamos también los sabores, ¿ya? Porque ahí aparece como dulces por un lado, amargas por otro, ¿cierto? Entonces, todo eso debemos hacer. Hay un error común que se comete en este tipo de preguntas cuando aparece un afiche o una infografía. El error común es interpretar. Interpretar imágenes, interpretar enunciados, interpretar subtítulos o interpretar, en este caso, características del sabor de la naranja, ¿ya? Relacionar con datos que no existen en el texto, o sea, suponer algo. La suposición parte desde mi subjetividad. No hay nada en un texto o en un afiche, en este caso, que pueda vincularme si yo estoy suponiendo. Porque la suposición es algo que yo he creado por mí mismo a partir de lo que yo he visto, ¿ya? Y lo que se pide siempre para responder preguntas de comprensión lectora y sobre todo preguntas de texto expositivo, ya sea infografías con imágenes o fragmentos en sí con palabras, es que nosotros podamos encontrar evidentemente la información, ¿ya? La podamos encontrar el hecho en ese fragmento. Por lo tanto, suponer hay que eliminarlo de nuestra noción de análisis, ¿ya? Hay que eliminarlo, esa cualidad que en general uno tiene instintivamente de tratar de interpretar información, hay que eliminarla. Es un error común y lamentablemente hay muchos jóvenes que se equivocan así en sus comprensiones lectoras en algunas preguntas. Así que atención con eso. Entonces, vamos a aclarar para cerrar, ¿cierto?, los tipos de preguntas, lo que puede aparecer por ahí y que quede absoluta claridad de esto. Los propósitos u objetivos de todo texto expositivo que pudiesen aparecer señalados en respuesta pueden ser dar a conocer, exponer, informar, exponer información y todas las mezclas, dar a conocer información, todas las mezclas de ahí, pero que incorporen ciertos ingredientes de lo que está ahí mencionado, ¿ya? Esos son los propósitos globales de todo texto, o sea, el propósito del texto en sí, final. Luego de leerlo, ese es el propósito. Ahora, el error común es que muchas veces se marca la alternativa que corresponde no al propósito global de un texto expositivo, sino que se hace referencia a la función o a lo que se hace en cierto párrafo específico. Y como ya vimos en la clase número 2 de texto expositivo, hay recursos que puedo ocupar yo en cualquier texto, incluyendo el texto expositivo, para cumplir con este gran propósito, ¿cierto? Que son los de arriba.
Y estas pequeñas funciones por párrafo pueden ser narrar, yo describo algo, yo cito un doctor, defino ciertas cosas, comento cómo está la ciudad, por ejemplo, explico algo, ejemplifico, clasifico cierta información, relato ciertos hechos. Todo eso yo lo puedo hacer en algunos párrafos. Y muchas veces lo que se hace en párrafos específicos es un distractor en la respuesta. Porque al preguntar por el propósito global del texto, hay muchos que se confunden en lo que se hace adentro específicamente con el propósito final que tiene todo texto informativo o expositivo, ¿ya? Espero que quede bastante claro que no es lo mismo el propósito global que lo que se hace o los pequeños propósitos u objetivos de los párrafos. Ahora sí, terminando ya, les voy a recomendar dos textos. El primero de ellos se llama El médico moreno. Es un cuento de misterio de Arthur Conan Doyle, uno de mis autores favoritos de la adolescencia. Lo descubrí junto a Stephen King, Edgar Allan Poe, toda esa onda de misterio, detective y suspenso psicológico también que me gustaba mucho en la adolescencia y que todavía igual algo por ahí me queda. Se lo recomiendo, un cuento bastante corto, debe tener unas 10 páginas y es bastante interesante en cuanto a el relato mismo, ¿ya? Estamos viendo exposición y la narración y el relato también tienen que ver con la exposición. Por ejemplo, en una noticia, en general se ocupan ingredientes de la narración para contar esa noticia, ¿cierto? Muchas veces es así. Y ahora sí les recomiendo en ojos rojos, Historia de la prensa chilena. Si alguno de ustedes conoce de este tema, se van a dar cuenta que es bastante interesante. Nosotros fuimos uno de los primeros países latinoamericanos en tener un periódico. Ahí aparece, ¿ya? Ahí aparece el Mercurio de Valparaíso y pueden enterarse de el avance o también la involución o retroceso que ha tenido la prensa en Chile, ¿ya? El periodismo en sí. Y este libro, el link que les voy a dejar de la historia de la prensa chilena, claramente es un texto expositivo, ¿ya? Para que analicen también sus partes y vean cuáles son los recursos que utiliza. Por último, en la sección ¿Quién dijo eso?, les traigo esa pequeña cita de Deleuze. Gilles Deleuze fue un filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX. Y él dice, la tristeza no vuelve inteligente. Esto lo dijo en el contexto de criticar al resto de los filósofos que pretenciosamente tenían una imagen de seriedad, de amargura, de crítica, eran excesivamente negativos, como que eso fuera en sí una demostración de inteligencia, ¿cierto? De cultura. Pero él decía que no, yo puedo ser alegre, estar contento, contar hasta chistes, pero puedo demostrar bastante inteligencia siendo así, ¿ya? Es algo para que les quede ahí reflexionando en cuanto a la forma de ser de algunas personas, ustedes mismos quizás a lo mejor son así y para que vean también que en la alegría también se encuentra la cultura y la inteligencia. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy. La clase de hoy ha sido basada en el texto positivo y en los tipos de preguntas, que pueden aparecer en la prueba de acceso universitaria. Los dejo entonces y hasta la próxima. Nos vemos en una próxima oportunidad.